presencia. Gracias, papito. Siempre, siempre, Dios, la obra continúa. No es de hombres, es tuya, Señor. Pero gracias por el privilegio de estar y bendecirte y poder, Señor, compartir estos tiempos. Gracias, mi amado Rey. Te bendigo, te doy la gloria, te doy toda la honra, Señor. Y si por alguna razón yo no viera algo malo en mí, por favor, borra todo aquello, Señor, con la sangre preciosa de Cristo, para que, Señor, sea digno tu palabra y tu palabra sea la que tiene que ser. Gracias, papito, por todo. Bendecimos esta noche y te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, del anterior jueves al anterior jueves ya terminó mis clases. Ya estoy. Amén. Hablamos, ¿no?, de lo perjudicial, lo que es tan terrible la murmuración, ¿no? Hemos visto casos en la Biblia donde a Dios prácticamente no le gusta la murmuración, y prácticamente por la murmuración un pueblo no entró a la tierra prometida, y por la murmuración mucha gente murió en el desierto, y por la murmuración Dios los castigó. ¿A quiénes? A los murmuradores. La última parte solamente. ¿Qué pasó con los que difundieron estos rumores? Que dice Números 14:36. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información. Difundir falsas informaciones es de verdad grave. Eso hemos quedado. No podemos hablar de nadie, no podemos hablar. Ahora, esto cuando digo de nadie es hablar una mala información, una murmuración, ¿ya? Eso que trae problemas. Ahora, ¿qué habían dicho? La tierra es mala, y con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Ahora, la murmuración trajo por consecuencia ¿qué? El crecimiento de la murmuración, y por esa razón mucho pueblo no entró. Verso 37. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. O sea, no sé qué plaga ha sido. Esto lo hemos avanzado harto, es la última parte que estamos viendo. O sea, Dios se toma en serio las murmuraciones. Eso está claro, ¿no? Nosotros ya el Señor nos ha hablado en la anterior clase y nos ha dicho, no es nomás murmurar, no es nomás decir. Una simple murmuración puede traer una contaminación en toda la congregación, y no solamente puede impedir de él que entre, sino de toda una comunidad. Y cuando escucharon esa murmuración se dijeron, no, ¿para qué entonces nos ha sacado? ¿Por qué? Y por esto nuestros hijos van a morir, nuestras esposas. Y creo que, si no me equivoco, era la 10ª murmuración que ellos hacían. Y en esa 10ª murmuración Dios dijo, basta, suficiente, ¿no? Está suficiente. Estos que habían murmurado, que habían dado esta falsa información, murieron delante del Señor. Esa palabra delante es panim, si no recuerdo mal, que quiere decir delante de Dios. ¿Cómo habrá sido, no? De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefón. Ahora, la plaga que habíamos mencionado no especifica mucho la Biblia, pero puede ser que ese es un magefá, que quiere decir una pestilencia, un golpe de mortandad o un juicio de Dios. No me dice cómo ha sido, pero murieron por causa del Señor. O sea, no por causa, sino Dios fue quien hizo esto. A veces pensamos que Dios es excesivamente es amor, ¿no? Pero no implica que Él va a dejar que las cosas pasen y no haya un castigo. Entonces vino esta mortandad y murieron estos hombres. Isaías 11:3 dice, no, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Esto es del Señor Jesús. El Espíritu Santo está sobre Él. Entonces, si el Espíritu Santo está sobre mí, yo tengo que saber discernir lo que me están diciendo. No voy a tomar una decisión a la ligera, una decisión a una locura que me dé, y por un falso rumor, ¿no? Una mala noticia.
Entonces yo debo tomar decisiones basadas en la experiencia de que el Espíritu Santo está sobre mí. Isaías 11 nos habla del Señor Jesús, de que Él sobreestaba el espíritu de sabiduría, de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces Él, siendo Dios, jamás basó sus decisiones en rumores. La pregunta es, ¿nosotros tomamos decisiones en base a rumores? Sí, ¿no? Terrible. Sería muy importante no hacerlo, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a tomar decisiones correctas. Entonces un falso rumor puede hacernos tomar decisiones equivocadas. Uno de los problemas fue que no entraron a la tierra que fluye leche y miel. Ahora dijimos, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Pareciera que en el orden de pecados uno dijera, no, el adulterio, la fornicación es terrible, no vas a entrar al reino de los cielos. Pero si vemos aquí, un rumor tiene el mismo peso que ese pecado. Entonces para Dios es grave esto, hasta una mentira se hablar, pero en este caso expreso que estamos diciendo es un rumor. Entonces se pierden las bendiciones, en este caso ellos no entraron a la tierra prometida, ¿ya? Entonces es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir estas cosas. Ahora, mejor, ¿no? Si es un rumor, ya no prestar atención. El problema es que cuando el rumor se basa en nuestras personas, eso es lo que duele, pero que el Señor nos guíe, no permitamos que un rumor nos destroce. Hoy vamos a ver un aspecto diferente. Estamos ya en el séptimo, si acabamos hoy día sería la última lección del séptimo león y entraríamos al octavo, ¿ya? Y los otros son más sencillos, los otros leones, pero Dios sabe. ¿Qué dice Segunda Reyes 19:7? Leemos todos, 2, 3. Ahora yo tengo que, para referirme a esta cita bíblica, necesito examinar el contexto, el antecedente, ¿ya? Pero aquí me está diciendo, ¿no? Dios dice, yo voy a poner un espíritu, yo voy a mandar un espíritu, y ese espíritu le va a hacer oír un rumor, y por oír ese rumor, él va a tomar una decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión? Volver a su tierra, y ahí va a morir. O sea, si solamente hablara de esto, imaginen, un rumor va a traer muerte sobre una persona. Ahora este no es un hijo de Dios, ya es alguien ajeno al pueblo del Señor. Pero lo que digo, ¿no? Si el rumor destruye afuera terriblemente, ¿cuánto más acá? No sé si han escuchado de la Agenda 2045. La Agenda 2030 ha quedado atrás. Ahora en las Naciones Unidas, en la reunión 76 que han tenido, han lanzado una nueva agenda, la 2045. Y en esta agenda lo que han dicho dentro de sus proposiciones es un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial, una economía mundial. Esto es terrible. Cuando uno escucha eso, de verdad son los cumplimientos totales del Señor. Voy a estar dando una exposición justamente de esto en dos iglesias, en la región 1 y en la región 2, acerca de estos eventos finales que están pasando, ¿ya? Entonces hablamos de la Agenda 2030 que está un poco pasada, y hablamos de la Agenda 2045 que es reforzar esta agenda para terminar en esto: un solo gobernante mundial, no fronteras, ¿ya? Una sola moneda, una aldea común. Esa es la premisa. Hasta el 2045 así tendríamos que concluir. Por eso necesitamos estar listos a poder afirmarnos en el Señor. ¿Por qué iba esto? Porque puede ser que un rumor nos destroce, ¿no? Esto a mí, cuando yo lo escuché y he estado revisando y leyendo, porque necesito mucha información, de pronto como que te hace la piel de gallina. Y cuando yo hablaba con mis hijos les decía, ¿no? Esto para mí hace años, cuando tal vez yo era de edad de ya escuchaba, parecía un sueño, ¿no? Los pastores predicaban y parecía exageraciones, y nos llamaban fanáticos. Y yo durante todo el tiempo que conozco al Señor siempre han hablado eso. Alguna vez he dado clases de Apocalipsis y yo he hablado de eso. Y muchos jóvenes tal vez se han reído, otros han dicho no creemos.
pero de verdad está siendo real, totalmente real. Sin tocar la Biblia, afuera, esta situación está siendo muy real. Entonces, todos estos rumores pueden ocasionar muchas cosas. Un tiempo Elena White predijo y dijo: en tal año va a llegar el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia adventista? Corrió un rumor fuerte. ¿Y qué pasó? Esperaron, vendieron sus cosas, se vistieron de ropas blancas y no llegó. No llegó. Pero ese falso rumor ocasionó mucho. Luego corrigieron. La más cercana que nosotros tenemos es del 12-12, ¿no? Del 2012, de que iba a terminar todo esto. Hubo un pastor que dijo: no, el 2012 regresa el Señor Jesús. Y era un pastor de nuestra comunión, por decir, de lo que conocíamos. Este rumor desató que muchas iglesias vendieran sus cosas, empezaron a comprar suministros, velas, todo, y esperaron el 2012. Cuando el pastor vino a la iglesia, les conté alguna vez, me dijo: no, Freddy, el Señor viene el 2012, ¿estás preparado?, me dijo. Y él me dijo: no, te lo voy a comprobar bíblicamente. Yo recuerdo bien lo que le dije: venga el 2012 o venga después, yo debo estar preparado. O sea, no solamente porque sea el 2012. Luego pasó, y no pasó pues esta situación. Él se disculpó públicamente por las redes, diciendo que había fallado los cálculos. O sea, los rumores existen, ¿ya? Ahora, yo voy a ver esto del contexto. Vamos a ver, retrocediendo un poquito, para ver qué pasa con esta cita que estamos hablando, ¿ya? Entonces, Crónicas e Isaías nos va a hablar del mismo asunto. Vamos a hablar mucha Biblia. Uy, ahora, qué bien, bien, denle un aplauso. Bien, bien, hijo. A ver, había caído el reino de Samaria. Samaria, capital, ¿de dónde es? Están un poco cansados, que vamos a despertar. Samaria, ¿de dónde es capital? Samaria, capital. Samaria. Oh, enséñale al Leo. Samaria, ¿verdad? El reino se dividió en dos entró Salomón con sus hijos: el reino del norte y el reino del sur. ¿No ve? El reino del norte tuvo como capital Samaria, aunque hay otros datos más, pero todo eso lo invadió Sennacherib, no, Salmasar. Vamos a hablar un poquito de historia para estar eso. Y lo conquistó y vino a Jerusalén. ¿La capital cuál sería? Si no me equivoco mal, la capital de Samaria no es esa que estoy diciendo, es otra. Pero luego vino Jerusalén. ¿Cuál es la capital de Jerusalén? Daniel, Juanji. Bueno, no sé si yo estoy también hablando mal. Puede ser que yo me esté expresando mal, pero igual deberían corregirme. De Samaria, no recuerdo mal si es. Ya estoy ahí. Pero he formulado mal la pregunta. Vino el reino de Judá. Entonces, en este caso, el reino de Judá, ¿cuál era su capital? Ahora sí estoy correcto. Jerusalén. Jerusalén. Entonces, el rey Salmasar conquista Samaria y Sennacherib, su hijo, viene a conquistar Jerusalén. Entonces rodea todo lo que es, todas las torres fuertes los rodea. Ahora, Sennacherib estaba yendo a conquistar Egipto. Hoy vamos a hablar un poquito de historia, como les dije. Va a conquistar Egipto, pero en el paso se encuentra con el reino de Jerusalén y todos los predios, todos los fortines lo había conquistado y se quedaba solamente Judá, Jerusalén. ¿Ya? Quedaba Jerusalén. Entonces lo que hace el rey es ir y tratar de hacer. Entonces Ezequías agarra y se mete en un fortín, corta las aguas y le pide, se resguarda, forma un ejército. Ezequías es el único hombre que tiene las tres características de ser el mejor rey de Israel después de David, ¿ya? Pero vamos a hablarlo eso después. Ahora, entonces cuando viene Sennacherib, ¿ya?, a invadir, necesito hablar esto para entender esto lo que le estoy diciendo, ¿ya? Invade. Vamos al verso 14, dice:
Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Entonces, cuando estaba viniendo el rey, él dice: no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de este aprieto? Ahora, como les dije, Ezequías es uno de los mejores reyes que hay en el reino del sur, ¿ya? Es uno de los mejores reyes, que tiene tres características que se atribuyen al templo de Dios. Pero este hombre siempre buscó a Dios, siempre. Era hijo de Acab, pero siendo hijo de Acab, él rompió todas estas cosas. Construyó él baluartes, construyó, dice la historia, cuenta, las catapultas, las flechas, las saetas, porque Dios lo bendecía grandemente. Prosperó increíblemente. Cualquier cosa que hacía Ezequías, Dios lo prosperaba. Pero ¿qué pasó cuando viene Sennacherib a invadir Judá? Él tiene miedo. Y yo creo que esto es parte normal de muchos de nosotros, que aunque digamos tenemos una comunión fuerte con el Señor, un encuentro fuerte con el Señor, cuando viene un problema, una de las primeras características que sale en nuestra humanidad es el miedo. Y él tuvo miedo. Y en vez de buscar al Señor, él dice esto, ¿no? Cuando viene Sennacherib, le dice: no, un aviso, por favor, ¿qué he hecho para que vengas a invadirme? Por favor, te ruego que te apartes de mí. Y le dice: haré todo lo que me impongas. Lo que tú quieras, yo voy a hacer. Y aquí hay una pregunta: ¿dónde estaba Dios? Ahora, como les digo, no vamos a juzgar a este hombre, sino nos vamos a examinar a nosotros mismos. Cuando viene un momento duro en nuestra vida, pareciera que olvidáramos a Dios en un instante y queremos hacer la paz con el enemigo. Y al hacer esa paz, él dice: haré todo lo que me impongas. Entonces, ¿qué le dice el rey Sennacherib? Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Algunos han hecho la conversión como 10 toneladas de metal precioso. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Yahvé. O sea, primero él encontró en su palacio oro, plata, pero no logró cubrir el cupo que le había pedido a Ezequías. Entonces, ¿qué hace él? Entra al templo de Dios y del templo de Dios saca los utensilios. Y le estoy diciendo, ¿no? Es un hombre, el segundo mejor rey después del rey David, que tiene características de amar a Dios increíblemente, que en un momento de desesperación toma una decisión incorrecta, ¿ya? ¿Y qué más dice? Y ya quitó el oro de las puertas del templo de Yahvé, de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Su padre Acab igual había sacado todos los tesoros. Él lo que hizo, ¿qué fue? Reponer todo eso. Pero ahora que estaba en un miedo, inclusive dice que las puertas estaban forradas de oro. Eso sacó, los quiciales, las bisagras, lo sacó y se lo entregó todo al rey, ya, Sennacherib. Todo se lo entregó. Después el rey de Asiria envió, ya, contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la era del lavador. A ver, ¿qué problema vemos aquí? Ya, si leo, por ejemplo, es Sennacherib, yo le digo: te voy a dar todo lo que quieres, pero no me ataques. ¿Y el que me pide? Más o menos, ¿qué cantidad? 10 toneladas. Yo rompo mis principios inclusive y saco de los tesoros del rey y se los doy. Ahora, yo siempre dije, ¿no? Nunca deberíamos dar todo, al menos en la etapa de noviazgo, si están, a la otra persona. Siempre digo eso. ¿Cuándo das todo? En el matrimonio. Pero antes no. Cuando uno es desfalcado totalmente, el enemigo puede destrozarnos. Y aquí es otro ejemplo. Yo le di todo a Sennacherib, cumplí, inclusive saqué los tesoros del rey, los tesoros de Dios se los di. ¿Y qué hizo Sennacherib? A ver, léanlo. ¿Qué hizo Sennacherib? ¿Pero qué debería hacer? Irse. Si yo hice un trato con Leo, mi trato: si me das, me voy. Pero me dio, ¿y qué hice? Gracias, pero yo no voy a cumplir mi promesa. Y
fue a sitiar Jerusalén. Por eso, de alguna manera, para entender lo que quiero hablar del primer versículo, estoy diciendo, ¿no? Cuando uno tranza con el enemigo, va cediendo en su consagración. No puedo transar con el enemigo. Tampoco puedo transar con alguien que no conoce a Dios, porque de a poco te puede sacar de las cosas del Señor. Si alguien te dice, hoy día nomás no vayas a la iglesia, eso se puede repetir. Hoy día nomás vas a tomar este vaso. Transar con el enemigo es lo más peligroso que existe, porque no cumple. Y como Sennacherib entra e invade, ¿ya? ¿Por qué querer estar en paz con el enemigo? Porque querer estar en paz con el enemigo va cediendo a tus tesoros que el Señor te dio. Y las planchas de oro era para recubrir, significa santidad. Yo soy la madera. Jesús, los vasos del templo eran madera y oro. Madera, ¿qué significa? Humanidad de Jesús. Oro, ¿qué significa? Dios, su divinidad, su gloria. Entonces Dios, Jesús es hombre, pero es divino, es Dios. Lo mismo hace Dios con nosotros. Somos madera. Yo soy madera totalmente, humano. Pero estoy cubierto, vestido de la justicia de Dios y tengo autoridad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tranza y me quita las cosas más preciosas que yo tengo. Y me va arrancando de a poco los tesoros que yo tenía con el Señor. Y ese fue un problema en este rey, ¿ya? Le quitaron todo eso. Aproximadamente como 10 toneladas. Ahora, para cumplir ese monto, asaltó el templo de Dios. Quitó las planchas de oro que estaban sobre las puertas y las bisagras. El enemigo nunca cumplió lo transado, nunca se fue. Si nosotros transamos con el enemigo, él va a querer más, nunca se va a ir. Por eso toda relación, toda situación que no está en el Señor, empieza de a poco y va quitándote los tesoros que Dios te ha dado. ¿Cuánta gente conozco yo en el Señor que han sido ministros, han sido siervos de Dios, potenciales, que han trabajado conmigo, jóvenes que han trabajado? No quiero usar el ejemplo, no, de ninguna manera, pero dentro de la iglesia hay gente que de verdad yo los valoro y veo potencial en ellos, un potencial pero increíble para servir al Señor. Pero el enemigo tranza y puede presentar una pareja que no es adecuada o puede presentar otras situaciones, y esto sí es increíble. Ayer estaba de visita con un hermano y cuando llegó me agradeció: pastor, solo Dios le ha enviado, me dice. Y él me dice: no, hace años no tengo trabajo, he estado pidiendo a Dios y he ido a un trabajo, dice, y en el trabajo me han encargado un almacén y ahí había de todo y los compañeros se sacaban, dice. Y me dice: sacate, le habían dicho, no, nadie va a ver. Y él dice: mi hijo necesita, se sacó, pero al final Dios le habló y le dijo: no lo hagas. Y él dijo: no lo voy a hacer, me cuentan, no lo voy a hacer, y salió sin nada. Y tenía muchas y él dijo: yo confío en Dios, yo confío en Dios. No transó con el enemigo. Y ayer su alegría, ¿cuál era? Lo están asegurando en el trabajo por su honradez. Pero transar con el enemigo es perder, de a poco es ir perdiendo. Él no va a parar. Si hay una relación ilícita en un casado, por decir, un casado inicia una relación ilícita con una pareja que no es en su matrimonio, no va a parar el enemigo. Va a seguir, va a continuar, te va a pedir, te va a decir: ahí paramos, pero no va a parar. Y ese fue el error de Ezequías. Quiere más y más, y uno va perdiendo más de la gloria del Señor. Era el oro que existía. Entonces, por eso uno recomienda y dice: no, por favor, ten cuidado. Recuerdo siempre de una jovencita cuando estaba yo de pastor en Viacha. Se casó con un joven y cuando habló él no era cristiano y le dije: no lo hagas, o sea, pensalo. No, pastor, yo lo voy a convertir, el Señor está conmigo, Él va a estar conmigo a la iglesia. Prácticamente lo sacó de las cosas del Señor. Entonces el rey Ezequías de alguna manera estaba transando con alguien que nunca debía transar, y él, en vez de acudir al Señor, no acudió, se olvidó. Ahora, no estoy hablando de cualquier persona. El rey Ezequías podía ser yo, que en un momento de desesperación no puedo acudir a Dios, sino transar con el enemigo. Y eso decía: no, perderlo a Leo para mí sería un dolor, perderlo a Denis, a todos en realidad, por una mala transacción.
Entonces el rey Ezequías pasó esa situación, ¿ya? Ese fue el problema que él tuvo. Y cuando el rey Sennacherib pensó, se burló, pues dijo: ¿tú crees que yo voy a cumplir una promesa? Es como cuando la gente, ¿no?, de afuera te dice: por favor, préstame 5,000 bolivianos, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar, todo te dice. Y le prestas, y luego, aún hasta dentro de los cristianos puede ser, ¿no? Luego, ¿qué te dice? No tengo. Si quieres, nomás. O sea, hasta vos ya tienes que rogarte. Entonces, es una situación bien crítica esta. Ahora, este rey Sennacherib, ¿qué hizo? Fue, pues, es como para decir: ¿para qué me has creído? Si tienes 10 toneladas, debes tener más, quiero todo. No es suficiente tus 10 toneladas. Entonces entró y dice que mandó a sus 3 generales. ¿Cómo se habrá sentido Ezequías? Frustrado, engañado, traicionado, recién va a coser al templo de Dios, ¿ya? Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lenguaje de Judá. O sea, envía a sus 3 generales, y los 3 generales van y le dicen a Ezequías, ¿no?, aunque no está diciendo: en vano has pagado el oro. Y dice que este Rabsacés, que era el copero, era uno que servía el vino, pero en términos culturales era alguien cercano al rey, como el primer ministro de las relaciones exteriores. Y se acercó, y Ezequías mandó también a 3 para hablar, para decir: te he pagado oro, ¿por qué estás así? Entonces dice que Rabsacés habla en lenguaje judío, ¿ya?, en hebreo, y les habla. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué habla el lenguaje judío? Muchos creían que era un judío deportado que se convirtió a ser asirio, ¿ya? Conocía el lenguaje, conocía a Dios y conocía todas las costumbres, pero era un renegado. Y hoy, hermanos, es casi igual. ¿Quiénes son los más grandes enemigos de los cristianos? Aquellos que fueron cristianos. Ellos, ¿ya? O sea, si te topas con alguien, te grita, te insulta, en algún momento sales y dices: yo también era cristiano, dice. Es como el Colla que se va a Santa Cruz. Es más camba que el propio Camba, ¿no? Mi primo es Colla, se ha ido a Santa Cruz allá y es camba total. Y cuando vengo acá: nada, señor, por tus venas corre sangre Colla, le digo. No, no hay camba, dice. No, y ellos son los que de verdad hacen más de estas cosas. Y este Rabsacés era un judío. Y como judío, ¿qué hace? Habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, del rey de Asiria. ¿Dónde estaba su Dios? Él olvidó todo, apostató. Posiblemente un judío apóstata, por eso habló en hebreo. ¿Qué dice? ¿Acaso he venido yo ahora sin Yahvé a este lugar? No, Dios me ha mandado, dice, para destruirlo. Yahvé me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcias, Sebna y Joa, los que había mandado el rey Ezequías. Él no salió porque probablemente lo iban a matar. Al Rabsacés: te rogamos, por favor, nos hables a tus siervos en arameo, en el lenguaje diplomático. Ahora, ¿por qué? Porque toda la gente estaba en los muros escuchando esta conversación. Entonces, ¿qué querían los emisarios? Que no sepan todo lo que está sucediendo, la situación del poderío de Asiria. Pero él, ¿qué hace? ¿Ya? Porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces Rabsacés dice: no, yo voy a hablar en judío. Que escuchen todos quién es el gran rey de Asiria. Es el rey sobre todo. Ni Dios se puede comparar ante él. Él está diciendo eso, ¿ya? Rabsacés. Y dice: que me escuchen. Por eso yo digo, muchas veces, no recuerdo quién, alguien me comentó y me dice: pastor, ¿te acuerdas del hermano Basilio? Me dice: sí, le digo, el que era líder de la iglesia, diácono, ¿ves? Sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Le digo: un hermano bien entregado al Señor. Sí, pero ahora ya no es cristiano, me dice. Me ha encontrado en la calle y me ha dicho: ven, te quiero hablar, le ha dicho. Dice: en la iglesia te han engañado, yo estoy en la verdadera iglesia.
los católicos, es decir, la verdadera iglesia. Yo dices, ¿no ve? Y le había empezado a evangelizar. ¿Por qué me tienes miedo? Hablaremos, yo te voy a hablar, le ha dicho. O sea, quería hablar en el mismo lenguaje, pero era un apóstata. Y este hizo lo mismo. Y les quiso infundir miedo. ¿Cuál era la fe? O sea, por eso el rumor destroza. Y este ya no es ni siquiera un rumor, es una palabra abierta. ¿Qué es lo que nos destroza la fe? Que alguien atente a nuestra fe. Este pueblo tenía fe. Entonces, ¿cómo podía destruir y atentar contra esa fe? Hablando mal. Y les dijo, no, varias naciones ha destruido mi gran rey. ¿Quién se ha podido parar? Ni Egipto, el que tú estás confiando. Y verdad, Samaria había caído, los pueblos habían caído, era una potencia mundial Asiria. ¿Y crees que tu Dios lo va a hacer? Muchos ahí tenían miedo, pero dice que ninguno de ellos habló porque dijeron, vamos a confiar en el Señor. Veamos lo que dice Segunda Reyes 18:33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Entonces Sacés va y les dice, ¿no? ¿Qué Dios hay contra mí? Estaba hablando en nombre del rey. No hay. Todos los dioses han caído ante mi gran rey. Él es el único y su Dios es el verdadero. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Yahvé libre de mi mano a Jerusalén? Qué terrible, ¿no? ¿Qué le diríamos nosotros? Un malcriado, un insolente. ¿A quién estaba desafiando? A Dios. Ahora ya no estamos enterando quién es la persona que agarró el verso que va a morir. No sé si alguna vez le ha pasado esa situación. Había un joven con quien yo trabajaba en turnos, y a veces había trabajo en la noche, a veces no había, amanecías o algunas veces trabajabas 2 horas. Entonces en el taller teníamos un lugar de reposo donde descansábamos y no había nada. Y este joven siempre se salía, no dormía, ni aunque había trabajo, igual salía. Hasta que descubrieron que este hombre, este joven, mi amigo, estaba robando. Entonces, como había los vehículos de ferrocarriles, yo trabajaba en ferrocarriles, rompía los sellos, robaba tenis, todos los productos que llegaban. Y un día, por esas cosas, lo pesqué. Él era mi ayudante y le dije, lo que estás haciendo está mal. Y él me dijo, no, hay que ganarse la vida, que tenemos que hacer esto. Y él agarraba un polvo y él me decía, no, es hueso molido de cadáveres, eso hay que soplar a las 3 y nadie despierta. Y él robaba así. Yo lo confronté, le dijo, no, lo que estás haciendo está mal, no es correcto, y menos si estás trabajando conmigo. Y él me dijo algo así, ya, tu Dios contra mi Dios, cuando quieras. Así me dijo, tu Dios contra mi Dios. Ese rato como que fue así bien violento, ¿no? Lo que me dijo, con sus polvos, sus magias, todo eso, ¿no? Y me quedé sorprendido. Y como yo creo que como Ezequiel Saz me entró como un miedo, pues. Y al final le dije, no, mi Dios es más grande y nada de lo que hagas va a ser lo que está haciendo. Y de verdad cayó mal, murió, lo golpearon en la cabeza. Pero hay gente que te desafía. Ahora, no sé por qué, hasta qué casos llega así. Conocí a otro compañero y es que no sé, y creo que muchos de nosotros somos así, ¿no? Al que podemos le hablamos la palabra del Señor, ¿no? Al que podemos le estamos hablando la palabra. Y este era un compañero igual, le hablaba del Señor, no me hables de Dios, yo no quiero saber nada. Así voy a morir. Y así murió. Y en su muerte él murió insultando a Dios. No sé cuál sea la situación, pero muchas veces va a haber gente que va a decir, ¿dónde está tu Dios? Y lo va a insultar. ¿Tienes algo que decir? Sí, pero es que a veces te preguntan con ese desafío.
no solamente ¿no? está tu Dios, ¿no? Sino es insultante, es denigrante, es para hacerte tener miedo. Y eso les dijo, ¿dónde está? ¿Qué Dios les ha librado? ¿Y será que Dios te pueda librar? Y cuando estaba con Jesús, los ladrones, ¿qué le dijeron? ¿Dónde está pues tu Dios? Si eres Dios, baja pues y bajanos a nosotros. Entonces era una confrontación. Y Ezequías recién entiende y dice, no, he manejado mal las cosas. Y de verdad, la conducta humana a veces es eso, ¿no? Antes de ir, correr al templo, creemos que nosotros tenemos la decisión. Y recién corre al templo y dice, Señor. Y él dice, no, te han insultado, es que quisiera que lo lea, te han insultado, no vas a hacer nada, dice. Y Dios le dice, déjame, ahora me toca a mí, va a decir el Señor. Segunda Reyes 19:22. Vamos a entrar a lo que quiero hablarles. ¿A quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz alzando tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Eso ya está diciendo Isaías, le dice, no te he insultado a ti. ¿Cómo estás hablando de diosesitos? Yo soy Dios. Esa es otra situación que debíamos aprender, ¿no? No es hablar nomás de hablar contra Dios. Más bien yo les pido, si alguna vez alguien les hace así, debemos orar por esa persona, porque no sabemos a qué se está metiendo. Es grave. Porque te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré regresar por el camino por donde has venido. Eso dice Dios. Entonces viene Isaías y le profetiza. Así ha dicho el Señor, que lo que este hombre ha insultado y ha dicho, lo ha afrentado a Dios mismo, se ha levantado contra Dios mismo, contra el Santo de Israel, y Dios se ha enojado, ¿ya? Y por ese su orgullo ha subido a sus oídos, dice, agarraré un gancho y de tu nariz te volveré a llevar a tu patria. Les voy a seguir contando. Dice que los asirios se llenaron de baluartes con esas, ¿qué se llaman? Esas flechas que lanzan hartos, no recuerdo su nombre, ya, ballestas. Se llenaron para atacar a Judá. Pero Ezequías ahora sí confió en el Señor, volvió a su fe. Y dice, no, si ustedes van a seguir leyendo porque es largo, el profeta Isaías dice, ni una saeta, ni una flecha va a ser lanzada. Ellos van a volver como han venido. Y dice, de su nariz lo voy a agarrar y le voy a poner freno a sus labios como a los caballos y le voy a hacer regresar por donde ha venido. Y cuando yo veo, dice que los asirios trataban a los cautivos con crueldad, los torturaban como entretenimiento. ¿Se acuerdan de Nínive lo que hacían? Los cegaban, les cortaban a la piel a tiras hasta que morían. Si deseaban que un cautivo fuera su esclavo, a menudo ponían una argolla en su nariz. Entonces Dios estaba diciendo que los asirios serían tratados como ellos habían tratado a los demás. No pretendo de ninguna manera, pero es terrible si alguien viene e insulta a Dios. No es fácil. Con la misma situación que ellos están haciendo, lo mismo va a suceder. Entonces Dios se enoja y hace eso, ¿ya? Ahora sigamos leyendo Reyes 19:6. Y aquí es donde que hemos empezado el texto. E Isaías le dijo, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Yahvé, no temas por las palabras que has oído, con las que me has injuriado, los criados del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y se volverá a su tierra, haré que en su tierra caiga a espada. Ahora ya entiendo el contexto. Ya entiendo el contexto. Ahora cito ¿cuándo hay bautizo? El 19 hay bautizo, hijito. Ya estás listo, ¿no ve? Ya. Ahora se va a bautizar. Dentro de las asambleas nos piden que el bautizo sean niños de 12 años, a menos que el pastor vea una entrega de un niño. Ya está, pues.
con su Biblia más grande se vino. ¿Ya? Y puede ser que haya otros niños más, vamos a verlo, ¿ya? Pero hagamos esto. ¿Sobre quién pesó esta situación? O sea, ¿qué pasó? Si nosotros analizamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice Dios? Yo soy Rabsacés, él es Ezequías. ¿Qué dice Dios de mí? Ya lo hemos dicho. Pero en esta última cita, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Va a venir un espíritu. ¿Y qué va a hacer? Va a poner un rumor. ¿Saben? El domingo me fui accidentado a Huaricana. No sé qué me pasó. En casa tuve un accidente, me he sacado un pedazo de piel de mi pie haciendo algunas cosas y no me podía ensar ni el calzado. Apenas fui a Huaricana. Antes de ayer, casi me quiebro el brazo ayer. Les cuento, estaba sentado en mi sillón trabajando y de pronto se quebró, pero no se quebró suave, se quebró así. Caí y mi brazo fue a dar a la esquina del librero. Estaba hinchado, era una pelota mi brazo. Más bien no, ya, gracias a Dios, no rebuzno, no hago nada, me río, gracias Señor, le digo. Pero un rato antes, o sea, le cuento, ¿no? O sea, no, fui al peluquero y estando en el peluquero agarro mis lentes y lo pongo en su mueble, está ahí al centro, están mis lentes. Y estoy hablando con el peluquero, siempre le hablo también de Dios, él me está hablando de otras cosas, así él me está recortando. Y bueno, esto es algo bien especial, ¿no? Yo veo los lentes, están ahí mis lentes, sí, entre situaciones, ¿no? Y de pronto vuelvo a ver, ya no había mis lentes. Y el peluquero estaba detrás de mí y él no podía hacer. Y vuelvo a buscar, ¿qué ha pasado mis lentes? ¿Cómo puede saltar solito? Digo, ¿no? Sí, estoy pensando así. Ni modo que el peluquero tenga una mano larga para que ¿y para qué le va a servir? Voy más allá, mis lentes botados al otro lado, no estaban rotos, nada. Y le digo al peluquero, mira, mis lentes estaban ahí, sí, yo lo he visto, ¿dónde están? Están botados. Sí, mi papá siempre me viene a visitar, me dice, ya, me viene a visitar, me dice, su papá chocarrero, no me viene a visitar. Y yo me reí y recogí mis lentes. Así te viene a visitar, sí, sabes, a mí, pero no me debía visitarme. Ese sueño, él lo tomó normal. Para mí fue sorpresivo, ¿no? Y ese día me sucedió el accidente. Hasta ahora mi brazo está un poco mal. Es increíble, es un sillón que tiene refuerzos que has reventado. Ahora, no puedo decir, ¿no?, que haya sido, es un accidente o no, pero sí hay espíritus que atentan contra nuestras vidas. Yo entiendo eso, ¿no? Y este tiempo fue una batalla conmigo, así bien rápida. Este curso que he tenido ha abierto más puertas todavía, porque la región del Alto está compuesta en dos regiones, la región 2 y la región 1. La región 1 tiene 167 iglesias y la región 2 se compone de 64 iglesias. Entonces la región 1 tiene como 7 secciones, es grande la otra región. Nosotros como región somos pequeños, pero de alguna razón Dios dio gracia de que estoy invitado a la otra región. Ya voy a ser parte de la otra región, o sea, y pasaron muchas bendiciones de Dios, que no quiero hablar mucho de lo que el Señor hizo con mi vida, pero también sufrí los ataques del enemigo. Entonces yo me reí y digo, ¿no? ¿Será que el enemigo puede hacer eso? No sé qué dicen ustedes, yo lo dejo ahí. ¿Será que el enemigo puede hacer así? Porque fueron ataques bien certeros, así físicos que hubo contra mí. Pero no hay miedo, no hay ninguna situación. Y a mi hijo le digo, soy modelo antiguo, yo no me quiebro fácil, le digo. Sí, porque ella quería ponerme inyectables, mi hijo, esto está mal, ¿qué haremos así? Pero sí el enemigo hace. Pero también Dios manda ciertos espíritus con la gente que habla mal delante de Dios. Y dice, enviaré un espíritu. ¿Y qué hará este espíritu?
le pondrá un rumor. Ahora, vuelvo a preguntar. Cuando usted no conocía a Dios, ¿alguna vez tuvo un miedo que sobrepasaba? Un miedo que no es normal, ¿no? Bueno, yo sí. Un miedo que no se entiende y como que te hablaran. Yo tuve que renunciar a muchas de esas cosas. ¿Y cómo pone tu alma, tu espíritu? Yo sí que vivía miedo. Y como que me invadía el miedo y el rumor era, no, va a morir alguien, va a morir alguien. ¿Se acuerdan que una vez fui a visitar a unos, en el mundo se dice padrinos, no eran los que me ayudaron en el civil? Entonces fuimos a pedirles que nos ayudaran con mi esposa, que es ahora, en esa vez no. Y fuimos, y era su cumpleaños del hermano Prudencio, me acuerdo su nombre. Y nos recibe en su casa, todo bien, y él estaba así asustado. Y él dice, ¿no? Gracias que has venido y no te voy a poder aceptar para tu matrimonio. ¿Por qué? Le digo, ¿qué ha pasado? Hoy día es mis cumpleaños, me dice, y ya me han hablado que hoy día voy a morir. ¿Quién te ha hablado? Alguien en mi cabeza, dice. Ya habías repartido la herencia a sus hijas, su esposa ya la había preparado, todo. Y le dije, ¿por qué? Le dije. Y él me dice, todas las cosas que yo pienso o vienen a mi cabeza ocurren. Y su esposa dice, sí. El otro día se ha levantado y me ha dicho, se te va a caer un ladrillo en la cabeza, eso he visto. Y he salido y me ha caído. Todo lo que él dice, pasa. Dice. Entonces el último rumor que él escuchó de un espíritu, ¿cuál fue? En tus cumpleaños vas a morir. Y estaba llorando, voy a morir, estaba ahí, no voy a morir. Solo Dios sabe. Cuando fuimos con mi esposa ahí, y le dije, no escuches el rumor de ningún espíritu. El único que nos puede quitar la vida o dar la vida es Dios. Y ahora ya es abuelo, ya tiene nietos. Pero ¿cómo los rumores de espíritus pueden destrozar nuestras vidas? ¿Te imaginas si no caminas con Dios? Y de pronto ven, yo digo, esta experiencia que he tenido, la tomo como un paso más de la vida, ¿no? Pero esta vez ha sido bien física, bien real en tratar de destrozarme. Pero cómo se pone miedo. Y Dios dice, en este caso es para alguien que no es cristiano. Dice, yo enviaré un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra, y hará que en su tierra caiga a espada. Y este había insultado a Dios, había gritado a Dios, y Dios dice, déjamelo a mí. Ahora nosotros hemos visto a través de la Biblia, ¿se acuerdan cuando los profetas están, un espíritu va delante de Dios? Dios dice, no, ¿quién inducirá a Acab? Y uno de los espíritus, ¿qué dice? Yo. ¿Y cómo? Ser espíritu de mentira, dice. Hermanos, puede ser así, no sé cómo. Yo tengo, como dice el Señor, ¿se acuerdan Isaías 11? El Señor tenía el espíritu y no tomaba decisiones a base de rumores que existían. Entonces tengo que ser igual. ¿Qué rumores puede haber? Es que es bien fácil, tal vez usted me va a captar fácil, no sé, yo nomás seré así, no sé. Cuando de pronto no llega mi hija, ¿qué es lo primero que pasa en mi cabeza? Es un rumor. ¿O algo le ha pasado? ¿Dice o no? ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Y te empiezas a preocupar y a andar como Ezequías, estás queriendo dar todo. Llamaré a la policía, haré esto. Yo conozco hermanas y hermanos que tienen la ubicación de su esposo, todo lado, y de su esposa. Sí, ¿verdad? Pues. Y me han preguntado, ¿puedo? Sí, si él te ha dado permiso, sí. Entonces sabe dónde está. ¿Por qué? Por el miedo a verse existente. ¿Perdón? Entonces, estos rumores pueden destrozar nuestras vidas. Y peor si es un rumor que venga, no sé, pues de algo que pueda dañarte, es terrible. Y la decisión que tomes es increíble. Y como Ezequías, como digo, puedes saquear tu templo. Pero Ezequías lo que hizo la segunda vez fue ir y doblar rodillas delante del Señor.
Y eso es lo que ahora yo hago. O sea, de pronto pasa algo y, Señor, en tus manos lo encomiendo. Y empiezo a recordar la palabra y decir, no, todo ayuda bien. La palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y para el colmo su celular está apagado, ¿no? No sé si les ha sucedido. Yo hasta fuera esperando, ¿qué ha pasado? Voy a huascar, ya. Después ya estoy más preocupado. No parece, no parece. La Ceci. Y te preocupas, ya cuando te enteras, no, se había agotado la batería, pero en tu cabeza corre, pues. Y el enemigo puede mandar rumores así. Estos ya son espirituales. ¿Ya? Entonces, este hombre, Rabsacés, por esa situación de altanería contra Dios, dice: yo le voy a mandar un espíritu y le va a poner un rumor. Yo pongo en imagen, ¿cómo sería, no? He aquí pondré yo en él un espíritu. Ahora no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando nos habla, ¿qué nos habla? Pero no les habla. ¿Qué les habla? Te pone en paz, tranquilo. No siempre es teológico el Espíritu Santo. No, tranquilo, chango. Tranquilo, tranquilo, leíto. Dios tiene el control. Pero tus pensamientos, el otro espíritu, este no era el Espíritu de Dios. Pero ya hemos leído Isaías. No. El Espíritu Santo te recordará. Entonces. ¿Quieres volver a tu tierra? Ya. Ya. No, debes volver, porque cuando volvió este hombre a su tierra murió. No, estos son etapas de crecimiento. O sea, es algo que mientras tú vas conociendo al Señor y tengas comunión, el Espíritu no solamente te habla. La Biblia dice que no nos da una tentación más grande a la que podemos resistir, sino junto con la tentación siempre te da la salida. Siempre. Entonces no va a dejar. Pero en este caso, en un hombre que no era de Dios, ¿qué le habrá puesto en su espíritu? El otro espíritu. Un terror, un miedo. Un miedo. Y oyó un rumor. Ahora el rumor lógicamente era de que el rey, ¿cuál era su nombre? Senaquerib, escuchó que los etíopes, el rey de Etiopía estaba batallando, entonces se fue a pelear y él escuchó ese rumor y salió, pero fue un espíritu. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto puede destruir un rumor? Y nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Yo me he hecho preguntas hoy al estudiar, ¿qué espíritu? No es el Espíritu Santo. Probablemente a uno de temor, incertidumbre, para reemplazar su exceso de autoconfianza y soberbia. Lógico. Él tenía que confrontar con, le dio un miedo e inmediatamente se tornó. O un espíritu mentiroso en las bocas de los 400 profetas, el que llegó a cabo a su muerte en Ramón de Galad. ¿Se acuerdan? Eso hemos avanzado. Dios dijo: ¿quién inducirá? Y un espíritu. Dios dijo: ¿cómo lo harás con un espíritu de mentira? ¿Qué era? ¿Ya? O un espíritu malo que afligió a Saúl. Dice que el Espíritu Santo se alejó de él y venía y un espíritu le volvía casi loco. ¿Y qué es lo único que le calmaba? La música de David. O sea, ¿quién era? Ahora yo puedo ir más todavía, ¿no? Pero no es un espíritu de Dios. Entonces ahora, las cosas físicas o espirituales van a ocurrir, como les he contado yo lo que me ha ocurrido, ¿no? Bueno, yo me he reído. Claro que casi me cuesta mi brazo y mi pie.
Pero Dios estaba ahí, no permitió. Y como soy modelo antiguo, soy más duro también. Porque los modelos de ahora se quiebran nomás. Desechables. Sí, no, doy gracias a Dios, de verdad. Estaba totalmente hinchado. Pensó mis hijos que se había quebrado el brazo. No, gracias al Señor, no, pero sí estaba feo. Pero ya sea lo que sea, necesito lo que hemos dicho en Isaías, que el Espíritu Santo nos hable. Y no tomamos decisiones si no es bajo la guía del Señor. Vamos a sufrir ataques espirituales y algunas veces así físicos, que no siempre los confrontamos, que no los vemos, que no los sabemos. Pero detrás de todo eso siempre está Dios. Un rumor acabó con todo, causó miedo y desmayo en el corazón. ¿De quién? ¿Quién? ¿Dónde está Dios? Un rumor lo destrozó a este hombre. Un rumor. Así como un rumor puede destrozar el pueblo de Dios que hemos visto. Este caso es en el otro lado. Y Jeremías 51:46, que dice: no se desanimen ni teman por los rumores que se escucharán en el país. ¿Qué rumor estamos escuchando ahora? Pero aquí en Bolivia, alguien me decía, ¿no? Sería una bendición que se maten los dos bandos. Perdón si hay alguien que está, perdón. Y uno dice, amén, te voy a apoyar ya. Pero qué rumores. Se dice, ¿no? Que se rumorea, son rumores, que este es un acto del partido, que al final se van a unir, que hay otro problema más grande que tenemos en Bolivia, que con esto están tapando para que no nos enteremos lo que realmente va a pasar en Bolivia. ¿Perdón? Sí, dicen, ¿no? Y hay otras cosas más graves, dicen. Pero aquí dice la Biblia: no te desanimes, ni temas por los rumores que se escucharán en el país. Año tras año surgirán rumores de violencia en la tierra y de guerra en los gobernantes. ¿Qué está pasando con Israel ahora? Y esto que les he hablado, la Agenda 2045, que es mayor a la Agenda 2030. A mí cuando yo lo leí, pues, me pasó así como una corriente. Dije, Señor, de verdad estás a las puertas. ¿Qué rumores más escucharemos? Este tiempo es, hermanos, tiempo de agarrarnos del Señor, tiempo de cogernos. Mateo 24:6: ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Los rumores pueden actuar físicamente y espiritualmente. Y espiritualmente estamos viendo cómo el enemigo nos va a poner miedo. Y la Biblia dice, no, aquel que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero algunas veces nos confrontamos con el miedo, por una enfermedad, por algo, uno se confronta. Pero es el Espíritu Santo que nos da paz y nos dice, está bien, Dios tiene el control. A ver, miren lo que pasó. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados. ¿Cuántos ángeles salieron? Uno. No es conveniente hablar mal del Señor. Todo un país. Todavía no es el fin. Pero un ángel, hermanos. Un solo ángel. Entonces, en todo lo que haya pasado, ya sea con rumores o físicamente, no, hay ángeles que nos cuidan. Y un solo ángel puede encargarse de 185,000 espíritus que quieran estar en contra de mí. Dígame, hermano, estás guardado por el Señor. Son rumores. Sigamos. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados del campamento asirio. A la mañana siguiente todos estaban muertos. Así que Sennacherib, rey de Asiria, regresó a Nínive y permaneció allí. ¿Dónde está el rey soberano ahora? El que está sobre todas las naciones. Eso decía él, ¿no ve? No, nuestro Dios es Dios y no hay como nuestro Dios.
Y aunque se vengan cualquier cantidad, estamos bajo la protección del Señor. Así que Sennacherib, rey de Asiria, regresó a Nínive y permaneció allí. Un día, cuando Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Esjardón, hijo de Sennacherib, reinó en su lugar. Dios nos guarde. Y yo digo, si alguien ve insultar al Señor, es terrible las consecuencias. Creo que a nosotros nos corresponde orar inclusive por esa persona. Y hoy a veces libremente insultan y gritan y no saben todo lo que puede pasar. Miren cómo acabó Sennacherib. Y muchos dicen que Rabsacés murió en esta matanza. Y segunda Crónicas 32:20, ¿qué dice? Los 3 libros hablan de esto. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. O sea, la oración es algo que tenemos que hacer. Ezequías primero había querido solucionar su problema, ahora no, fue al templo, agarró la carta, se lo expuso delante del Señor y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel. Un ángel es suficiente para nosotros, ¿ya? El cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, lógico, un solo ángel. Volvió avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. El triunfo de Ezequías fue confiar en el Señor. ¿Cometió errores? Sí. Pero luego volvió al Señor. Y un solo ángel. Con probabilidad, allí murió Rabsacés. No se escucha más de él. No se escucha. Y Dios tomó la autoridad. Jeremías 51 dice: así dijo el Señor: he aquí yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores, que de corazón se levantan contra mí, un viento destruidor. Cuando hablo de viento hablo de Ruaj, y cuando hablo de Ruaj hablo del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo también es guerrero. Es guerrero. Y vino el viento. Ahora, históricamente se cree que fueron otras naciones, pero sí destrozó todo. Si tenemos el Espíritu Santo, y tenemos, hermanos, pero lo que nos falta es ser guiados, ser dirigidos por Él, ver las cosas de Dios. Hermanos, como viento va a destrozar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? No sé si con ustedes dije, permítame recordar, y el domingo voy a predicar eso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué pasó por el mar? ¿Qué pasó por el mar Rojo? ¿Qué sucedió? Joel, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó más antes? Está bien. Un viento. Y si usted lee, es un ruaj. Y cuando hablamos de ruaj, es el Espíritu Santo. ¿Quién les abrió camino? ¿Cuándo? Cuando no había esperanza, cuando no había salida, cuando no había ya algo que hacer, estaban ellos ya destrozados. Y vino el viento y les abrió camino sobre lo imposible. Y el pueblo de Israel pasó por en medio, secos. Y dice que cuando el ejército vino, ¿qué hizo el viento? Volvió a cerrar. El Espíritu abre caminos y cierra caminos sobre el enemigo. Hermano, es el viento de Dios. O sea, solo Dios sabe lo que a cada uno de nosotros le pasa cada día. Porque cada uno de nosotros confiamos en el Señor, amamos a Dios. Por eso nos venimos a la iglesia, amamos, tenemos problemas como Ezequías, pero amamos a Dios. Usted no se imagina cómo el enemigo lo estará queriendo matar y estará mandando espíritus y rumores, pero un solo ángel o el viento del Espíritu Santo nos guarda y nos protege. Cuando hay rumores, hermano, mi fe, mi esperanza está en Dios. En Éxodo 12:12, ¿qué dice? Un ángel salió y mató a todo primogénito. ¿Sería el mismo ángel? No me dice la Biblia.
En 2 Samuel 24, 15, 16, cuando David censó, un ángel nomás mató no sé cuánta gente, hasta que David ofreció una ofrenda. Esto es bien interesante. Alguna vez vamos a hablar la ofrenda que tú das para al ángel destruidor. Es bien interesante. Por eso, cuando nosotros ofrendamos, porque dice, ¿se acuerdan la historia? Dice que David tomó una mala decisión y Dios le dijo, no censos, no esto, pero igual David censó. Y Dios le dijo, escoge 3 alternativas: que seas atacado por otras naciones y mueras, o venga, no recuerdo la otra situación, y la última es, o lo dejas en manos de Dios. Y él que dijo, prefiero estar en las manos de Dios, que es misericordia. ¿Y qué mandó Dios? Un ángel. ¿Y el ángel qué hizo? Empezó a matar. ¿Dónde se detuvo? En Jerusalén. Estaba en Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Y qué pasó? David vio al ángel. ¿Y qué hizo David? No, ¿qué hizo David? Sí, gracias a vos. Ya, abrazate, que te pase la ilusión. Bien, ahora. Ofreció una ofrenda. Y cuando le ofreció la ofrenda, ¿qué pasó? El ángel se detuvo. ¿Cómo das tu ofrenda en la iglesia? Yo no hablo mucho de esto porque a veces dicen, saca la iglesia. No, bíblicamente quiero hablarlo. Ahora, no es que te des mucho, sino cómo lo das. Porque David, ¿qué dijo? ¿Ya? No daré sin que me cueste algo. Entonces, sea poco como a la viuda, da con el mejor de los ánimos para parar a veces las maldiciones. Las ofrendas paran. Tengo un estudio que alguna vez los quiero compartir, porque hay mucho problema, el diezmo no es de Dios, ¿qué es? Pero vamos a hablar todo eso, no solamente por esa situación económica, sino para entender que cuando somos en el Señor entendemos cuánto Dios para estas cosas. Entonces fue una situación que ocurrió, ¿ya? Una tradición, una leyenda dice, ¿no?, que Sennacherib estaba angustiado por la bendición de los judíos, porque Dios los protegía. Y él se enteró del pacto que hizo Abraham, que ofreció a su hijo. Dice, no, esta es una tradición, no es cierto. Entonces él, ¿qué dijo? Pensó que si ofrecía a sus 2 hijos, Dios iba a ser propicio con él o iba a triunfar sobre los judíos. Entonces cuando entró donde su templo, él tenía la intención de ofrecer a sus hijos a su Dios. ¿Quiénes se enteraron? Y sus hijos lo ofrecieron a él. Sus hijos lo ofrecieron a él. Cuando hemos leído, decidió en adoración a Dios ofrecer a sus 2 hijos como sacrificio para obtener una mayor bendición que Abraham. Pero sus 2 hijos se enteraron del plan y lo mataron antes de que él pudiera matarlos a ellos. Cuando uno no interpreta bien la Biblia, tomamos malas decisiones. Él pensó que era así. Y hoy en día, por eso es fácil manipular a gente que no conoce la iglesia con situaciones. Si haces esto por Dios, Dios te va a dar. Y no son los caminos correctos. Es bueno saber la palabra del Señor. Y si volvemos a esta cita bíblica, dice eso, ¿no ve? Un día cuando Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saracer lo mataron a espada y escaparon. ¿Por qué van a escapar si antes mataban y eran reyes? Es que eran parricidas y se escaparon por lo que él iba a hacer. Y Asjardón, hijo de Sennacherib, reinó en su lugar. Entonces fue una situación fuerte. Por eso ellos huyeron, ¿ya? Pero todo lo que hemos hablado a veces son rumores. Rumores físicos y rumores espirituales. Es más terrible, no sé si alguna vez usted ha tenido un problema en la iglesia y ha pasado algo. ¿Qué dice en su cabecita cuando viene a la iglesia? Están hablando de mí, no, yo soy, no me han mirado, yo soy. Son rumores del enemigo. La iglesia es casa de Dios. Nadie tiene derecho, solo Dios. Y un rumor destruye. Nosotros estamos para levantar a nuestros hermanos, porque nosotros vamos a caer también en una situación similar. Y un rumor, en vez de levantarte, ¿qué hace? Te destruye. Y si el rumor viene de un espíritu, es más terrible.
Amén. No sé, terminaremos con esto ya, y la próxima entramos al octavo león, el campo del batanero. Era un campo donde hacían batanes, cierto. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto del batanero en toda esta historia que le he contado? Y no quiero extenderlo más, sino ser bien puntual. ¿Qué dice Isaías 36:2? Isaías también nos habla de lo que había pasado. Dice: el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsacés con un gran ejército. Lo mismo, la misma historia, contra el rey Ezequías. Y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero. En sus Biblias dice del lavadero. A ver, encontrar ahora. A ver, vean sus Biblias, así como ahora tienen que ser. ¿Será verdad que dice el pastor? Así todos me creen. Ahora es el único que está viendo su Biblia. ¿Dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juanquisito? O puedes leérmelo, Leili, mira qué ha pasado. ¿Has escuchado? ¿Ya? Acueducto. ¿Está bien? Del lavador. La nueva Biblia, la otra en el lenguaje original dice del batanero, pero es el lavador. ¿Qué quiero decir con esto? Y estoy ahí. El rey Ezequías y Sennacherib y Rabsacés, ¿qué necesitaban? Ser lavados. Necesitaban ser lavados. A veces hay cosas en la Biblia que están, que por decir, están ahí y uno no le da hasta que el Espíritu nos habla. Estaba este campo y Ezequías tuvo que ser lavado en el campo del lavadero, ¿ya? Lavar, pisoteando, lavar vestiduras significa. Ezequías había fallado, en vez de confiar en el Señor, había querido confiar en su dinero, que se había querido aliar con Egipto. Dios tenía que lavar sus vestiduras y le tuvo que lavar con una situación bien fuerte. Cuando nosotros perdemos la fe, cuando de alguna manera estamos por retroceder, Dios te va a mandar al campo del batanero. ¿Para qué? Para lavarte, porque de alguna manera tus ropas han sido ensuciadas. El campo de batanero es eso. Para el rey Sennacherib fue terrible. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo Ezequías? Se equivocó en la primera. Sacó todo el tesoro del templo de Dios. ¿Eso merecía un juicio de Dios hacia él? Hermanos, sí. Sí, es como si yo sacara la batería, el teclado y lo prestara a Leo y sus compinches para que toque afuera. Ya, Leito, te quiero, hermano. Sí. No, son cosas de Dios, yo no puedo sacar. Y hay veces se enoja la gente, tantos se han enojado conmigo. No, no puedes, es de Dios. Ni aún en mi casa, mi guitarra, bueno, ya no es mi guitarra, está en otro lado, le he dado. Nunca interpretó una canción mundana, porque fue consagrado al Señor. Y todo el templo estaba consagrado, pero él, ¿qué hizo por la desesperación? Lo sacó. ¿Y a quién se lo entregó? ¿Qué necesitaba? Una lavada. ¿Qué vas a hacer, Leo? Una lavada. A pesar, Leo y sus compinches, ¿ya? A pesar de que él merecía un juicio, Dios operó para salvar su vida lavándolo, ¿ya? Y dice, él reconoció y fue al templo y le pidió perdón a Dios. Puede ser que hayamos cometido un error muy grande, hermanos. Nadie es libre.
En este caso hemos hablado, no era fornicación, no era adulterio, era ¿qué? El pecado, rumor. ¿Y Dios cómo castigó a los que habían rumoreado? Los mató. ¿Y los que rumorearon entraron a la tierra prometida? Ninguno. Entonces hay pecados así que afectamos el corazón de Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? No te eliminó, no te sacó a pesar de haber consagrado las cosas de Dios al enemigo. ¿Qué necesitaba? Un lavado. Y dice la Biblia que si confesamos, la sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Y el jabón qué tiene? Lejía. ¿Y la lejía qué hace? Saca, blanquea. ¿Y cómo? Y no sé si te matará la lavadora, será a mano, pero tiene que sacar la mugre. Ahora ese proceso, ¿qué será? Yo digo, ¿qué será? En el campo es, ¿no? Así golpean a las rocas, la sopa. Chaleo, estás regado ya con tus compinches. ¿No? ¿Qué será? Pero esto es amor de Dios. Malaquías 3:4. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces Dios, ¿para qué nos lava? ¿Para qué nos limpia? Para que nuestra ofrenda sea grata. Y Ezequías necesitaba esto. Pero todo es amor, hermano. No es aquí, no es eliminar, no es decir, no, ha destrozado el templo, ha sacado el oro, lo consta. No. Dios lo que hizo fue mandar a su Hijo para morir por nosotros. Pero aún así, nosotros estamos en el proceso de lavado. Y tengo todas esas otras citas. ¿Será que puedo rápido? A ver, cito con Leo. Perdón, hermana, ¿cuál es tu nombre? Abril. Ya. Abril, después Estercita. Ya, las siguientes citas. ¿No tienes Biblia? Después Judy. Ya, después, por favor, José. ¿Estás con Biblia, no? Yo creo que alcanza hasta ahí. Y si no, llegamos hasta aquí. A ver, vamos, ya para terminar. Bien, Aod, una Thompson si ves ahí. ¿Quieres leer, Aod? Dale. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias, hijo. ¿Qué nos lava aquí? La sangre de Cristo. Y el lavador de lavadores nos lava con su sangre. Y ese es el sacrificio de Jesús. ¿Cómo no valorar? Otra forma de lavar. Vamos, Leo. A los dos también. Ahí, Abril. Efesios 5:16. Para sacrificarla habiéndole purificado en el lavamiento de agua de la palabra. 27. A fin de preservarla a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cómo lava aquí? Con la palabra. Semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Sí. Hoy día los he lavado o no. O falta enjuagar. Golpear. La palabra con la piel. La palabra nos lava. Es que de alguna manera, alguna vez tenemos que ir al campo del batanero cuando estás mal. Si alguna vez hemos perdido la fe y la esperanza, ven al discipulado o a las prédicas, te lavan, o escucha en tu casa. ¿Cuánto nos lavan? Otra cita. Éxodo 39:6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Aquí, ¿con qué se lava? ¿Con qué se lava? No, nada. ¿Con qué se lava? Con leche. ¿Y qué es leche? Discipulado básico. Eso nos está faltando. Discipulado básico. Yo ya lo estoy lavando con otra cosa. Colegía, ¿dice? Los que han iniciado conmigo discipulado, ¿cuánto nos ha ayudado y nos ha lavado? ¿Cuánto? Cuando termine esto de los leones, estoy pidiéndole al Señor, ¿con qué empiezo? ¿Qué lección vamos a dar? Hay dos cosas. Uno,
Uno puede ser el discipulado básico otra vez o el libro de Juan. Antes la iglesia, yo les dije, ¿no ve? Desde que soy maestro siempre he estudiado por temas. Entonces tengo temas y los desarrollo y voy sacando. Pero cuando estudié a los grandes hombres de Dios, ellos nunca estudiaron por temas, estudiaron libros completos para entender. Y el día que estudié el libro de Juan completo, ya se me abrió todo. Y sería lindo estudiar. Pero falta todavía unos 4 leones más. No, vas a terminar ya, no, ya está. La otra cita, Hebreos. Así en la versión normal, a ver. Ya, puede ser que me haya equivocado. Soy humano, necesito lavarme. La otra. Génesis. Atando a David su pollino y a la ceja el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en las uvas su mano. Ahí nos falta Lucas 7:44, Salmo 26:6, ¿no ve? Nos falta. Pero aquí, ¿con qué se lava? ¿Y qué es eso? Hemos avanzado. Gozo. Cuando te lava Dios, sientes gozo. Estás limpio. Hay mucho que hablar. Por favor, lo que nos falta, Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. ¿Cómo se esté lavado? Con lágrimas de arrepentimiento, de amor. La otra, por favor. Creo que le está ayudando Denis. Salmo 26:6. Salmo 26:6. Después de Isaías. Génesis adelantado. ¿Está ahí? ¿Ya lo tienes? Ahí estás. Llevaré mi inocencia en mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia. ¿Quién es el que nos hace tener esa inocencia? Nos dicen los cristianos son bien crédulos, bien ingenuos. ¿Sí, no ve? Es que nos lava la palabra y nos hace así inocentes. ¿Ya? Otra. Ahora sí, Isaías. Isaías 61:3. Y hay hartos, hermanos. ¿Has visto? Pero no quiere leer nadie. Ay, así. He entendido lo de Hebreos recién. Pero en este caso era una cita con otra cita. Eso del vino nos da gozo, cambia el luto, cambia todo, todo. Entonces lavarse en el Espíritu te causa gozo los momentos más frustrantes que tengas. ¿Ya? Está casado en Hebreos. Deuteronomio 33, 39, 24. Ya, Juanji, ya. Sí. Hacer dijo: bendito sobre los hijos de Sea, hacer sea el amado de sus hermanos y moje el aceite de su pie. ¿Qué lavado es? ¿Y eso qué es? Unción. Ya necesitamos todos lavados, hermanos. Gozo, unción. Y el último, Mateo 3:11. Creo que va casado también este. ¿Ya? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y Pero está casado. Ese es el lavado de la unción que te da poder. Pero a veces Dios nos tiene que llevar al batanero.
porque de alguna manera hemos olvidado. Pero el resultado no es malo, es bueno. Y cuando venga tenemos las vestiduras blancas. Hasta acá el séptimo león. La próxima jueves empezamos el octavo león. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Leo y sus chicos malos, ¿no? ¿Qué era? ¿Algún comentario, por favor? Creo que se ha entendido, ¿no? Yo creo que es de acuerdo a la necesidad que tienes, ¿no? Porque van al batanero, por ahí has perdido el gozo, o por ahí te has debilitado porque él conoce la debilidad. Entonces, si bien puede ser un proceso, pero pueden ser también situaciones específicas a una situación que tú necesites. Por ejemplo, en Ezequías, cuando fue al lavadero, ¿cuál fue? Dios lo animó, en su debilidad lo levantó. Entonces, yo supongo que es de acuerdo a algo que vamos nosotros con el Señor. Bien. Cerramos. Gracias, Dios. Padre, hoy aprendí que tú estás conmigo siempre. Y un solo ángel que esté conmigo, Señor, es poderoso para destruir fortalezas del enemigo. Pero es un ángel que tú envías. 185,000. ¿Cuánto cuidado tienes de nosotros, Señor? Aún el mundo nos puede insultar, gritar, destrozar, tú tienes cuidado. Pero, Señor, nosotros como una iglesia madura, no te pedimos, Señor, que tu juicio caiga sobre ellos. Es el enemigo que les hace hablar esto. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue sobre ellos. A veces hablan por ignorancia, a veces sin saber. Que tu misericordia esté sobre ellos, porque el juicio es terrible por aquellos, Señor, que hablan mal en contra de tu gloria y tu soberanía. Padre, te pedimos por todos ellos. Tal vez aún es nuestro vecino, nuestro amigo, un compañero de trabajo que se hace la burla. Ten misericordia, Señor. Sennacherib volvió avergonzado a su patria después de haberse creído lo mejor y murió a manos de sus propios hijos. Por favor, Dios, tú mandaste a tu Hijo para que todo el juicio cayera sobre él y, Señor, hubiera gracia y misericordia para aquellos que no te conocen. Permítanos alumbrar y orar por ellos. Y también te pido, Señor, que por ningún motivo el rumor del enemigo afecte mi vida, sino sea tu palabra por tu Espíritu Santo que me dé paz, victoria, fuerza para seguir en tus caminos. Señor, te entregamos este día en tus manos. Gracias por mis hermanos que han venido. Gracias por la ofrenda, Señor, que vamos a recoger. Que sea una ofrenda de bendición, que sea una ofrenda, Dios, dado lo mejor de mí, aún sea poco, pero de dar lo mejor con alegría, porque la ofrenda significa festejar la resurrección de Cristo. Y queremos ofrendar, Dios, con gozo. Las ofrendas con gozo, Señor, paran al enemigo. Señor, ¿qué tendrá el enemigo afuera? Pero paran. Gracias por quienes, Señor, ofrendan con gozo. Pero, Señor, te pido bendición sobre todos. Gracias, Dios, por esta noche. Te agradecemos, te bendecimos. Guarda a mis hermanos de ataques espirituales, físicos, Señor. Cúbrelos y protégelos en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.